Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo incorporar campos calculados a una tabla dinámica. Disponemos de esta tabla con los agentes y las ventas. Vamos a hacer una tabla dinámica. Nos vamos a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, aceptar, ponemos los agentes en las filas y las ventas como valores. Bien, vamos a poner este campo lo primero con formato de moneda. Aceptar. Bien, ya se ve. Vamos a dar un incentivo a todos los agentes que han superado los 8.000 euros. Para ello, nos posicionamos en la tabla dinámica, nos vamos a analizar tabla dinámica y aquí en campos, elementos y conjuntos agregamos un campo calculado. Vamos a ponerle el nombre incentivo y la fórmula va a ser la siguiente. Igual, sí, paréntesis. Las ventas son mayor o igual a 8.000, entonces las ventas por 0,10. Un incentivo de un 10%. De lo contrario, no recibirán incentivo. Cerramos, sumar para agregar y aceptar. Y ahora, como podéis observar, los tres agentes que han superado los 8.000 euros recibirán un incentivo de un 10%. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.